Buenas tardes, el día de hoy vengo a exponerles sobre la República de Estonia. Estonia posee una superficie de 45.226 kilómetros cuadrados. Hace parte de los países bálticos y limita al sur con Letonia, al este con Rusia y al oeste y al norte con el mar Báltico y los golfos de Riga y de Finlandia respectivamente. Su población para el 2020 es de 1.328.976. La capital de Estonia es Tallin, que consta de 444.563 habitantes. Otras de las ciudades importantes de Estonia son Tartu, Narva, Pärnu y Kotlharva. Su idioma oficial es el estonio. Su religión se compone básicamente de no practicantes. Esto se da a conocer en el censo realizado en 2011 sobre las religiones del pueblo estonio. El censo realizado demostró que el 29% de los encuestados se declaró prácticamente religioso. Las religiones que poseen mayor representación dentro de Estonia son la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Evangélica Luterana. Estas representan el 15 y 10% respectivamente del censo realizado. Su moneda oficial es el euro. Su forma de Estado se compone por una república parlamentaria. Dentro de su división administrativa encontramos que Estonia está dividida por 15 provincias que se les denomina Meikon. Poseen 79 municipios más conocidos como vlads y 33 ciudades. Dentro de sus indicadores económicos encontramos que el Producto Interno Bruto de Estonia en 2020 cayó 2,9 respecto al año anterior. Esta tasa es 79 décimas inferior a la de dicho año, en el que la variancia fue de 5%. En 2020 la cifra del PIB fue de 26.167.000, con lo que Estonia es la economía número 102. Ingreso o consumo de la unidad familiar por porcentaje no la da el Banco Mundial, que se encarga de proporcionar datos para Estonia desde 1993 a 2019. El valor medio para Estonia durante ese periodo fue de 53%, con un mínimo de 49% en 2019 y un máximo de 58% en 1994. El gasto público en Estonia en 2020 creció 1.300.000, que en Estonia, según los últimos datos publicados, dedicó a su educación 13,11%, gasto público y sanidad 12,22% y defensa 5,33%. La esperanza de vida de las mujeres fue de 82 años, mayor a la de los hombres, que es de 74 años. Su tasa de mortalidad infantil de Estonia es de 3,8 muertes por 1.000 nacimientos. La tasa de natalidad en Estonia en 2019 es de 10,6 y su fecundación 1,6. La tasa de desempleo es una tasa decreciente, pasó del 12,3 al 3,9, y su tasa de inflación fue de 3,4 a 2,3 en 2018 y 2019. El índice de percepción de corrupción de Estonia mejora su situación hasta el 18º puesto dentro de los países, ya que este posee un bajo nivel de corrupción y se encuentra en el país 180 del resto de países de clasificaciones de países más corruptos. Sus antecedentes datan del siglo I después de Cristo. Los estonios son mencionados por primera vez por el historiador romano Tácito en Germania. Su sistema político era patriarcal, basado en clanes, encabezados por ancianos. Los primeros invasones del país fueron los vikingos, que desde mediados del siglo IX pasaron por Estonia y Letonia en su camino hacia el interior eslavo. En 1237 la Orden de los Hermanos de la Espada sufrió una aplastante derrota. Fue absorbida por la Orden Teutónica, que asumió el control de Livonia. El norte de Estonia y las islas eslavas estaban bajo el dominio danés. Livonia, es decir, el sur de Estonia y Letonia, fue compartida entre la Orden Teutónica y los obispos. Para Estonia fue más una leyenda que una realidad, y terminaron con la Segunda Guerra del Norte, la Gran Guerra del Norte. El zar de Rusia, Pedro I el Grande, finalmente pudo realizar el sueño de sus predecesores y conquistar las provincias bálticas. Después de la derrota de Carlos XII de Suecia en la batalla de Pobalta 1709, los ejércitos rusos tomaron Livonia. Los varones no resistieron, enojados como estaban con la corona sueca por su política de reversión de las propiedades por la paz de Nystad en 1721. Suecia cedió a Rusia todas sus provincias bálticas. El lote de los campesinos se convirtió en el peor de todos. En 1804, sin embargo, bajo el zar Alejandro I, los campesinos de Livonia recibieron el derecho de propiedad privada y herencia. En Estonia se aprobó un proyecto de ley que abolía la servidumbre. En el 1816 y 1819 siguieron otras leyes agrarias, en particular la del 63, que estableció el derecho a la libre circulación de los campesinos. Los campesinos estonios se beneficiaron de estas reformas y a finales del siglo XIX poseían 2/5 partes de las tierras de propiedades privadas del país. Con el crecimiento de la prosperidad urbana como resultado de la industrialización, la población aumentó. La mejora en la educación fue tal que en 1886
Alrededor del 2% de los reclutas del ejército de Estonia no sabían leer. La adhesión de Alejandro III marcó el comienzo de un periodo de rusificación más rígida. La Constitución Municipal rusa se introdujo en 1882. Los códigos civiles y penales rusos se empezaron en los antiguos del Báltico. En el 87 el ruso se convirtió en el idioma de instrucción en lugar del alemán y estonio. En enero de 1905 la revolución comenzó en Rusia, se extendió inmediatamente a Estonia. Jan Stonisson fundó un partido nacional liberal y organizó su primer congreso en Tallinn. El 27 de noviembre los 800 delegados pronto se unieron en un ala liberal y radical. Ambas votaron a favor de la resolución que exigía autonomía política para Estonia. La revolución rusa de 1917 durante la Primera Guerra Mundial trajo autonomía a Estonia. Un Consejo Nacional de Estonia, que llegó a ser conocido como MAPAEP, se reunió el 14 de julio y el 12 de octubre nombrando un gobierno provisional con Pats como primer ministro. El golpe de estado de noviembre que llevó a los bolcheviques al poder en Petrogrado, San Petersburgo, se hizo sentir en Estonia. El 28 de noviembre de 1917 Estonia decidió separarse del Estado ruso, pero el 8 de diciembre el Consejo de Comisarios del Pueblo de Rusia nombró un gobierno comunista. En febrero de 1918 las fuerzas alemanas entraron en Estonia, los comunistas huyeron y el 24 de febrero el MAPAEP declaró la independencia de Estonia. Al día siguiente las tropas alemanas entraron en Tallinn. El gobierno alemán duró hasta la capitulación de Alemania ante los aliados el 11 de noviembre de 1918. El gobierno provisional de Estonia, nuevamente encabezado por Pats, proclamó la independencia, pero el gobierno soviético declaró nulo y sin efecto el Tratado de Brest-Litovsk. El 15 de junio de 1920 la Asamblea Constituyente, elegida en abril de 1919 con Augusto Rey como presidente, adoptó una nueva constitución que prevé un parlamento unicameral Rikkogu de 100 miembros elegidos por 3 años, un sistema de presentación proporcional y un jefe de Estado, Ryuguebamen, que también era el primer ministro. La Gran Depresión de principios de la década de 1930 provocó el desempleo y la caída de los precios agrícolas. La fuerza de acción gubernamental necesaria para hacer frente a la situación fue excluida por la Constitución de 1920. El destino de Estonia fue decidido por el Pacto de No Agresión Germano-Soviético de agosto de 1939 entre la Alemania nazi y la URSS. El 28 de septiembre el gobierno soviético impulsó a Estonia un tratado de asistencia mutua que concedió a la Unión Soviética varias bases militares estonias, que fueron ocupadas inmediatamente. Se nombró un gobierno político de base amplia bajo Yuri Ulotz el 16 de junio de 1940. Un ultimátum soviético exigió un nuevo gobierno estonio capaz dispuesto a asegurar la aplicación en esta de asistencia mutua soviética de Estonia. Al día siguiente las fuerzas soviéticas ocuparon todo el país. El 22 de junio de 1941 Alemania atacó la URSS. Grandes áreas de Estonia fueron liberadas de las fuerzas soviéticas por unidades estonias, improvisadas antes de que el ejército alemán llegara a Estonia. Durante los 3 años Estonia estuvo bajo ocupación alemana, pasando a formar parte de la provincia de Ostland. En febrero de 1944, sin embargo, los rusos estaban de vuelta en el frente de Narva. Aproximadamente 30.000 estonios escaparon por mar de Suecia y 33.000 a Alemania. Muchos miles perecieron en el mar. El 22 de septiembre de 1944 las tropas soviéticas tomaron Tallinn. La campaña de liberación soviética a finales de la década del 80 brindó la oportunidad de un renacimiento nacional. En abril del 88 surgió un Frente Popular en oposición. El 16 de junio fue destituido el primer secretario del partido en ejercicio, Karl Vaino, un inmigrante. En otoño del 88 el Frente Popular presionó a su sucesor, Vaino Valhals, para que guiara una resolución sobre la soberanía a través de la legislatura. Frente a las protestas y advertencias soviéticas, la ley estonia prevaleció sobre la legislación soviética. Los defensores de la independencia obtuvieron una clara victoria en las elecciones de marzo de 1990. El 30 de marzo del 90, la legislatura de Estonia declaró una fase de transición hacia la independencia. La independencia fue declarada formalmente en agosto del 91 y fue reconocida por la Unión Soviética. Al mes siguiente, a fines de la década del 90, Estonia desarrolló una democracia estable. Aunque afectada por la crisis financiera rusa del 98, la economía de Estonia fue bastante sólida durante una gran parte de finales de la década del 90 y se fortaleció más en los primeros años del siglo XXI. Su constitución fue aprobada el 28 de junio del 92. En 2005 Estonia se incorporó a la Unión Europea. Luego, en 2011, Estonia se unió a los países que son parte del euro.
En su sistema político, Estonia posee un poder ejecutivo. Los jefes de Estado tienen un periodo de 5 años. Estos son escogidos mediante el Parlamento o colegio electoral. Su primer ministro es escogido por el jefe de Estado y aprobado por el Parlamento. El poder legislativo. El Parlamento está compuesto por 100 miembros, quienes son electos por voto directo para un periodo de 4 años. Su poder judicial es el sistema judicial que está compuesto por Tribunal Supremo, tribunales administrativos, provinciales especializados y de circuito. El 10 de octubre del 16, Kersti Kaljulaid asumió el cargo de presidenta de Estonia. Su primer ministro es el señor Jüri Ratas. Su sistema de partidos consta de Partido de Centro, que posee 30 diputados, se define como un partido socioliberal. El Partido Conservador del Pueblo Estonio tiene 8 diputados, es un partido nacionalista. El Partido de la Reforma posee 27 diputados, se define como un partido liberal. El Partido Estonio de la Libertad tiene 7 diputados y es un partido liberal conservador. Unión Pro Patrias y República tiene 14 partidos, es un partido conservador y democrático. Partido Socialdemócrata tiene 15 partidos, pertenece a la Alianza Progresiva de Socialistas fuera de sus fronteras. Estonia tiene, según publica la ONU, 208.257.000 emigrantes, lo cual supone un 15,67% de su población. Viajan principalmente a Finlandia, Rusia y Estados Unidos. Estonia es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo del 2004 y de la zona euro desde el 21 de diciembre del 2008. El país hace parte de las Naciones Unidas, la OTAN, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCE, y la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial el Consejo de Europa, y a esto lo respalda la Unión Europea en sus políticas en materia de seguridad de los suministros energéticos. También mantiene posiciones constructivas tanto en el ambiente de Naciones Unidas como en la OMC y en las organizaciones regionales europeas. La política exterior de Estonia tiene 5 objetivos muy fundamentales. El primero es garantizar la seguridad e indivisibilidad nacional. Garantizar la estabilidad y las relaciones internacionales es la segunda. La tercera, el funcionamiento de la economía nacional y las relaciones económicas. La cuarta, la protección de su población en el exterior. Quinta, fortalecer la influencia e imagen de su país. Asimismo, Estonia, dentro de sus estrategias, respalda la organización del Tratado Atlántico Norte. Esto con tal de tener una relación con Estados Unidos de calidad. En su funcionamiento del mercado interno de la Unión Europea y el apoyo al desarrollo de paz, para Estonia es muy importante mantener su soberanía e independencia. Esta depende de su economía basada en mercado y el comercio, estando a favor del libre mercado. Estos son los principales exportadores o cosas que exporta Estonia, que la maquinaria, equipo eléctrico, alimentos, bebidas, combustibles, minerales, madera y productos de metales básicos. El futuro para Estonia es prometedor, ya que cuenta con una de las mejores educaciones del mundo. Esta seguirá con sus políticas exteriores, ya que al hacer parte de diferentes organizaciones internacionales nombradas anteriormente, ha logrado salir adelante, hasta el hecho de ser considerada como el primer país digital del mundo. Esta hace parte del Consejo de Seguridad. En conclusión, Estonia es un país potencia. La manera en que ha progresado el país en los últimos años es de gran magnitud, ya que esta juega un papel importante dentro del escenario internacional y hace parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, a pesar de soportar diferentes invasiones y que hasta hace poco se le reconoce como una república, ha logrado mantenerse y salir a flote por medio de sus exportaciones y tratados, manteniendo un nivel óptimo de vida para su población y que es uno de los países más tecnológicos a día de hoy.